Ciencia Fresca. Un espacio de cienciaes.com Para explicar con calma y con rigor la ciencia más reciente. Con Ángel Rodríguez Lozano y Jorge Laborda Fernández. Ciencia Fresca se elabora gracias a las donaciones de las personas que nos escuchan. Si desea colaborar con nosotros, visite nuestra página web cienciaes.com. Muchas gracias. Comenzamos Ciencia Fresca. Aquí estamos de nuevo, Jorge Laborda, ahí en Albacete. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángel. Bueno, buenos días porque estamos grabando de día, pero buena ciencia a todos, como siempre. Eso, buena ciencia. Y aquí Ángel Rodríguez Lozano, cerca de Madrid. Y vamos a hablar hoy de dos temas muy dispares, ¿no? Bueno, empiezo yo con el mío. Pues lo presento, es algo que está muy relacionado con la vida diaria, porque hablamos de cómo ven los coches del futuro. O sea, estamos hablando de un sistema que se ha desarrollado que permite detectar obstáculos ocultos. Es decir, cuando un coche llega a un cruce, puede detectar si alguien viene por la derecha cuando no está todavía en su campo de visión. Y eso creo que es muy interesante. Bueno, eso ya nos servirá para hablar de esos detectores de los coches modernos que vamos a desarrollar. Muy bien. Bueno, pues yo aprovechando que hace unos días fue el Día Internacional del Cáncer, voy a hablar de lo que yo titulo neutrófilos traidores en los tumores, que son células que van a ayudar al crecimiento del tumor, cuando realmente los neutrófilos son células del sistema inmunitario que lo que normalmente hacen es luchar contra las infecciones. Bueno, pues se ha descubierto que, por desgracia, los tumores, entre comillas, las utilizan, entre comillas, a estas células para crecer mejor. Y averiguando cómo hacen esto, podemos intentar evitar que les ayuden. La esperanza es que haya alguna estrategia basada en estos descubrimientos que ayude a tratar no ya a un tipo de tumor, sino a todos aquellos tumores que reclutan a los neutrófilos para que les ayuden a crecer. Así que luego contamos los detalles que son muy interesantes. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues vamos a coger el coche. Muy bien. Vamos a coger un coche, vamos a imaginar, pues bueno, una situación normal, ¿no? Uno va por una calle, hay un cruce por delante y realmente no ves que te viene a la derecha o a la izquierda. Pero claro, sería interesantísimo contar un sistema que te pudiera ver lo que ocurre en esos lugares que están ocultos a la vista, que no están en visión directa con nosotros, ¿no? Y de eso se trata un desarrollo que han hecho en la Universidad de Pensilvania, de un sistema que permite, y que le llaman holoradar, que permite detectar objetos ocultos y que pueden ser utilizados pues, tanto en coches normales, es decir, coches con conductor, como coches automáticos. Esto de holoradar, lo de holoradar es como lo de un holograma, ¿no? Es la misma holograma, sería como algo tridimensional. El holoradar sería una especie de también de radar tridimensional que busca. Sí, el prefijo holo viene del griego y significa todo, completo, entero. Vamos, que puede generar una visión global de lo que está en su radio de acción, Sí, digamos. Sí. Utilizan ondas de radar para generar visión, digamos, tridimensional de los objetos que hay alrededor. Pero bueno, yo creo que es interesante, ya que estamos hablando de detectores, de coches modernos, muchas veces se habla de estas cosas pensando en los coches autónomos, es decir, coches sin conductor, pero no es necesario ir tan lejos. Aquellos que se hayan comprado recientemente un coche, mi caso, y creo que el tuyo también, pues no ha habido más remedio que cambiarlo, por lo menos en mi caso, porque ya no andaba el pobre, pues sí. Notamos nada más montarnos en el coche que tenemos una serie de sistemas de seguridad impresionantes que nos permiten conducir con más seguridad de lo que hacíamos, porque vienen a ayudarnos precisamente en esa conducción. Entonces hay una serie de sistemas que permiten al coche detectar el entorno. Son sistemas que deben ser pensados como complementarios a nuestros propios sentidos, porque al final lo que hace el coche realmente con todos esos sistemas es ayudarnos en la conducción y hacerla más segura. Y voy a dar un repaso a esos sistemas
para que así podamos llegar a lo que sería este avance que he comentado al principio, ¿no? O sea, un coche moderno, de los que salen ahora al mercado, casi todos lo llevan una serie de sistemas, como digo, que lo que hacen es detectar objetos, pero de distinta manera. Por ejemplo, utilizan el LIDAR. LIDAR es un láser que lo que hace es dibujar un mundo, el mundo que se ve, en 3 dimensiones. Pero un láser que no es, no es en el visible, es un láser... No, es un láser que funciona en los 905 nanómetros, está en la longitud de onda, eso está en el infrarrojo cercano. Lo que pasa es que es láser, no es un rayo infrarrojo como el del comando, el del remoto de la Claro, televisión, ¿no? porque Que también es infrarrojo, pero eso no será láser. Obviamente es una generación de infrarrojo láser con una coherencia, la luz tiene que ser coherente. claro, aunque ambos sistemas, tanto el mando de infrarrojos como el caso del LIDAR, utilizan luz infrarroja, realmente lo que hacen es utilizar un método totalmente distinto. El mando a distancia lo que hace es mandar pulsos de luz con un LED, pero es luz no coherente y por lo tanto es más amplio, y lo que hace es mandar información codificada al televisor, mientras que en el caso del LIDAR utilizan un láser que es una luz muy coherente que permite mandar un rayo muy fino y lo que hace es lanzar ese rayo hacia el objeto y luego detectar el reflejo de ese rayo y medir la distancia a la que se encuentra ese objeto. Sí, lógicamente, cuando hablamos de luz, son ondas electromagnéticas cercanas a nuestro campo de visión. Nosotros vemos un determinado ancho del espectro, unos determinados colores, pero hay mucha más luz, digamos, por encima y por debajo. De hecho, lo que ocurre es que luego, a medida que la onda es más larga, pues hablamos de ondas de radio, hablamos de ondas milimétricas, pero en el fondo es todo lo mismo. Lo único que pasa es que le cambiamos un poco el nombre, son ondas electromagnéticas. Bien, pues cuando hablamos de luz infrarroja, pues lógicamente como está más cerca del espectro de visión que nosotros vemos, pues hablamos de luz. Bueno, pues lo dicho, utiliza ese LIDAR, utiliza un láser que al final lo que hace es simplemente dar como pequeños fogonazos, millones de pulsos de luz que son invisibles y que van esparciéndose por todo lo que es el campo de visión del frente del coche, ¿no? Que van chocando con los objetos que están lógicamente en la línea de visión. Al chocar con esos objetos mandan un reflejo que el aparato lo que hace es interpretar ese reflejo. Ese reflejo lo que nos dice es cuánto ha tardado la luz en ir y volver y por lo tanto nos dice dónde está el objeto y a qué distancia está ese objeto. Lo que obtienes en realidad es una nube de puntos que detecta todos los objetos que hay alrededor, es decir, da una imagen tridimensional de todo lo que nos rodea. No ven colores porque es un solo color y además invisible para el ojo humano. O sea, realmente lo que hace es simplemente elaborar un mapa en 3D de los objetos. No distingue, no sabe si es una persona, no sabe si es un coche, no sabe si es qué. Sabe que hay un objeto que está a tal distancia. Y posiblemente sabe también el tamaño, ¿no? O sea, tiene una idea de tamaño de lo que hay. Sí, porque tú puedes elaborar con todos esos reflejos una serie de algoritmos que te permitan detectar un error. Pero eso es lo que hace el LIDAR. O sea, necesita una visión directa. Ese es el problema, que aquello que no está en su campo de visión, lógicamente no lo ve, y además, si hay condiciones atmosféricas que no son buenas, porque hay niebla, pues lluvia, reflejos raros, pues evidentemente tampoco funciona tan bien. Pero cuando funciona estupendamente porque te da unas distancias casi, podemos decir, entre comillas, exactas. Así que ahí tenemos sus ventajas y sus inconvenientes. Y eso lo llevan los coches modernos. Otro sistema que llevan los coches modernos es un radar. El radar funciona con ondas de radio que lógicamente tienen una longitud de onda muchísimo más larga, son del orden del entre 75 y 80 gigahercios, lo que utilizan de frecuencia, y el radar es fundamental porque nos sirve para lanzar una onda de radar. Por ejemplo, en el coche que llevamos frente a nosotros, vamos en la carretera, ese coche se está moviendo lo mismo que nosotros, pero lo lee a la vuelta y nos dice la velocidad relativa de ese coche frente a la nuestra. Es decir, ya no nos da solo la
posición en un momento determinado, sino que detecta movimiento. Porque claro, no es lo mismo un coche que se acerca que un coche que se aleja. No es lo mismo un coche que frena adelante que no frena. Que frena adelante. Entonces eso permite dar un sistema de seguridad más al coche, porque claro, imagínate, lo acabas de decir, ¿no? Tú vas en el coche y de buenas a primera el coche de enfrente da un frenazo. Eso quiere decir que él reduce la velocidad respecto a nosotros. Hemos podido ir los dos a 100 kilómetros por hora, pero él ha reducido bruscamente la velocidad, pongamos a 50. Pues ya el coche nuestro detecta que ese coche va más despacio, es decir, que se está acercando a nosotros relativamente, porque al frenar nosotros nos vamos acercando a él. Y como se va acercando, ya saltan una serie de sensores que dicen, cuidado, si ese frenazo es muy brusco y nos acercamos muy rápidamente... Sí, el algoritmo es hay que frenar. Por ejemplo, imaginemos que vamos por una autopista y vamos a 108 kilómetros por hora. Esos son 30 metros por segundo. Cada segundo recorremos 30 metros. Y llevamos un coche por delante que va a la misma velocidad, también a 30 metros por segundo. La distancia entre nosotros es, vamos a poner, 60 metros. Mientras los dos coches mantengamos la velocidad, nuestra distancia relativa se mantiene, es decir, seguimos estando, a pesar de movernos a esa velocidad, seguimos estando a 60 metros unos de otros. Ahora imaginemos que el delante frena, y frena bruscamente, y reduce la velocidad de 30 metros por segundo a 10 metros por segundo. Eso significa que cada segundo, puesto que nosotros mantenemos la velocidad que llevábamos, nos vamos a ir acercando al otro coche a razón de 20 metros cada segundo, 30 menos 10, la diferencia entre uno y otro. Eso quiere decir que como estamos a 60 metros y nos vamos acercando 20 metros cada segundo, en 3 segundos hemos tenido la colisión, le hemos dado al coche que llevábamos delante. Imaginemos ahora otra posibilidad, que vayamos a esa velocidad, a 30 metros por segundo, y de pronto a 30 metros de distancia cruza un peatón. Esa distancia entre nosotros y el peatón, el coche la recorre en un segundo. Lo hemos atropellado. Un peatón, claro. Sí, sí, alguien que sale inesperadamente mirando el móvil sin mirar nada más, sale a cruzar, que ¿verdad? Seguramente muchos conductores habremos visto esto de la persona que sale, que cruza a lo mejor en una calle mirando el móvil y no mira nada más. Y ahí, efectivamente, como tú estés mirando también el móvil, que también puede haber algún conductor que también haga lo mismo, pues efectivamente el coche ahí podría frenar automáticamente, ¿no? Podría frenar de manera autónoma. Exacto, en el coche pues ya la hemos liado. No da tiempo, sí, el coche frena automáticamente, sí. El coche lo que hace es un cálculo muy rápido, dice la distancia se está acortando, voy a dar un golpe en 2 segundos o en 1 segundo, pues automáticamente primero salta una señal de alarma, se te enciende en el tablero un aviso de colisión y si tú no reaccionas el coche frena automáticamente. Y de esa manera, pues o se ha evitado el accidente, o si el peatón ha salido muy rápido y no da tiempo a evitar el accidente, pues no es lo mismo tener un accidente, golpear a una persona a 50 kilómetros por hora que golpearla a 20. O sea que se ha disminuido el problema. Bueno, pues eso es lo que hace el radar. Claro, el radar tiene una ventaja muy importante, que es que ya no le preocupa que llueva. No le preocupa que haga niebla o que haga polvo. El radar atraviesa eso como si fuera transparente. Por lo tanto, es un sistema muy seguro que, aunque no calculas las distancias con tanta exactitud, porque son ondas más largas, pero sí lo que hace es permitir todas estas ventajas que yo acabo de hablar. Así que... unido a ese control de crucero adaptativo que mantiene la distancia del coche de delante, al frenado automático, a los sistemas de detección de colisión, el radar es una ayuda importantísima. Lógicamente detecta que hay algo que se mueve, pero no describe con precisión de qué se trata. Bien, ese es otro sistema, pero claro, problema, también tiene que ser lo que está en el ángulo de visión. Es decir, tenemos que tenerlo delante. Entonces, tenemos que verlo. O sea, ahí tenemos el mismo problema que con nuestra vista. Y, por último, un tercer sistema que está también en todos los coches modernos son las cámaras.
y las cámaras son cámaras ópticas. Ahí, pues son cámaras que además son maravillosas. Tú vas con el coche y te dice ya aquí tienes que ir a 80 kilómetros por hora y encima si te pasas, pita, pi, pi, pi. Es que puede ser eso un suplicio, claro, pitando, muchas veces nos pasamos de velocidad, ¿no? Creo que eso es un requisito legal, en los coches nuevos, que efectivamente te avisen de manera sonora, con pitidos, que te estás pasando de velocidad o que hay un cambio de velocidad, un cambio en la Y también no dirección. solo eso, están viendo las líneas, si va uno Sí, por una también. autovía, está viendo las líneas y si tú te desplazas y pisas la línea, te avisa para que te mantengas en tu carril. Por supuesto, ayuda al aparcamiento y todas estas cosas, que eso ya sería para otra cosa. O sea que las cámaras es otro factor que te ayuda a aumentar la seguridad de tu conducción. Por supuesto, dependen de la luz, en oscuridad no funcionan o funcionan mal, si hay lluvia, son problemas, pero claro, lo que sí funciona muy bien es el conjunto, ¿no? Porque el LIDAR te dice dónde estás, el radar te dice cómo te mueves y cómo se acercan los objetos, y la cámara te dicen qué es lo que tienes delante o qué es lo que tienes a los lados, incluso detectan en un momento determinado que te estás saliendo del carril o que te estás despistando porque estás mirando el móvil, ¿no? Que es lo que decías tú, ¿no? O sea, que ahí tenemos una serie de sistemas que son de ayuda a la conducción y que no hace falta pensar en coches automáticos sin conductor para saber que nos ayudan a nosotros a conducir más seguros. Y ahora vamos a ese siguiente paso. El siguiente paso es el que decía al principio, el holoradar. ¿Qué es? Pues un sistema que te permite, podemos decir, ver lo que hay detrás de la esquina antes de que aparezca. El sistema, lo hemos comentado hace un momento, es muy simple. O sea, va uno por una calle, hay una serie de coches aparcados, el clásico camión o autobús que tienes a la derecha, una persona cruza por delante del autobús y te aparece directamente delante del coche. Claro, ahí todos los otros sistemas entran en funcionamiento, pero hasta que no aparecen y no están a la vista, no entran en funcionamiento. Por lo tanto, si vas a 50 kilómetros por hora, pues esos 50 kilómetros por hora se han mantenido mientras el peatón estaba oculto por el camión. O si vas en un cruce y una carretera, pues también aparecen coches. Claro, hay que intentar, sería ideal, intentar ver lo que está fuera de la línea de visión, y eso es lo que han hecho estos investigadores de la Universidad de Pensilvania. Han desarrollado un sistema que es un sistema experimental, ¿eh? Ahora todavía esto No está en el bueno, coche primero que puedas ir a comprarlo. hay que hacerlo, hay que desarrollarlo y luego hay que hacerlo viable, pero lo bueno que tiene es que el resultado es muy interesante y que podría permitir no solo a los coches, pues ya estamos hablando de sistemas automáticos, de robots, y de hecho la noticia, El coche sin conductor, ¿no? coches sin conductor o robots que Robot, sí. funcionan que automáticamente pues en sistemas complejos y demás. Claro, el secreto entonces es que utilizan ondas de radio, son ondas largas, de longitud de onda larga. Eso quiere decir que rodean bien los objetos, que se mueven, que tienen un campo amplio, que se reflejan muy bien en superficies, aunque sean superficies rugosas. O sea, cuando uno utiliza una onda muy larga, el láser, por ejemplo, utiliza una longitud de onda muy corta. Si incide en una pared y esa pared es rugosa, pues se refleja en todas las direcciones y pierde mucho eso. Necesitarías un espejo para que se reflejara pues como un rayo, como el rayo que es, ¿no? En cambio, si utilizas ondas de radio, como la longitud de onda es muy larga, si esa rugosidad tiene unas dimensiones muy pequeñas, pues se sigue comportando como si fuera un espejo. O sea, la onda, digamos, que no se ve molestada por esas pequeñas rugosidades, porque es muy grande. Entonces, es muy grande, pues. Claro, claro. O sea, para que se vea molestada por las rugosidades tendrían que ser de un tamaño semejante o Claro. parecido a la Sí, longitud de sí, sí, onda, sí. ¿no? Bien, eso quiere decir que puede emitirse un haz amplio, continuo, pero un haz amplio, que va chocando
con los distintos objetos. Lógicamente, si nosotros estamos entrando con el coche, vamos a imaginar que esto lo aplicamos a un coche, ¿no? Vamos entrando por el coche por una calle que tiene sus paredes a un lado y a otro, sus edificios y demás. Y vamos a acercarnos a un cruce, el cruce, pues lógicamente tiene edificios enfrente, vamos emitiendo ese haz se refleja en las paredes cercanas al coche y en la pared que hay enfrente. Lógicamente, al reflejarse en la pared de enfrente, una parte viene hacia nosotros directamente, pero otra parte, los lados, lógicamente lo que entran es en la otra calle y va rebotando en edificios. Pero va rebotando y va rebotando sobre los objetos que hay. Claro, todos esos rebotes vuelven al final al detector de distinta manera, pero la cantidad de rebotes es inmensa, porque la cantidad de objetos, la cantidad de choques con las paredes y todo lo demás es enorme. Con lo que vuelve realmente al sensor es un mare magnum de ondas que interfieren unas con otras y que es dificilísimo de interpretar. Pero dentro de ese mare magnum seguramente habrá algún tipo de, digamos, firma, de señal, de firma, de característica que te indique ahí hay un coche que viene, o es un peatón, o es un árbol, pero que no se está moviendo. Es decir, tiene que haber, dentro de esa información de mare magnum que tú dices, posiblemente está la información, o dentro de esos datos, más que información son datos, dentro de esos datos está la información de lo que hay. Y ahí es donde está la idea de extraerla, ¿no? Extraer esa información. Claro, claro, exactamente. Eso, Exactamente, exactamente, sí, sí. claro, el asunto está en separar la paja del grano, ¿no? Que decías, ¿no? Exacto. Es decir, de toda esa información, de todo ese montón de información que llega, ¿qué es lo importante? ¿Cómo podemos detectar si lo que hay realmente entre todo eso es un coche que se acerca por la derecha, un coche que se acerca Sí, por la sí. izquierda, un peatón que va a cruzar y que va a aparecer por delante de la esquina? Una vez que se vea la esquina, antes de que aparezca. Claro, eso no es posible hacerlo si no se utiliza un sistema que realmente pueda estudiar todas las opciones, y ahí es donde entra la inteligencia La artificial. inteligencia artificial. Y lo que han hecho precisamente estos investigadores es probar sistemas de inteligencia artificial que no solo captan toda esa información, sino que además se les enseña a aprender, digamos, todas las leyes físicas que son aplicables a las ondas, a la propagación de ondas de radio, a las interferencias que pueden aparecer, a los distintos reflejos que dan los distintos objetos que se encuentran en el camino. Sí, eso es una cosa muy, muy, muy interesante, sí, como los patrones de eco, ¿no? De reflexión que cada uno de los objetos va a dar. Eso es lo que lleva la firma de lo que son. Y eso, claro, está, como tú has dicho, en un mare magnum de otros datos, de otras cosas, pero hay que extraer ese patrón, saber que está ahí. O sea, yo esto es una cosa, me parece fascinante de la inteligencia artificial, porque se trata de que aprenda a distinguir determinadas cosas que los humanos no podemos aprender con tanta velocidad o con tanta eficacia, ¿no? Porque el volumen de datos es inmenso, entonces nosotros no podemos Claro, pero la, abarcar. la manera de aprender es lo mismo que enseñar a un niño fotos de rostros y decirle lo que es la nariz. Al final el niño aprende el patrón de la imagen que es la nariz y cuando le pones otras fotos distintas de personas que no ha visto, sabe dónde está la nariz, pero esa nariz no la ha visto nunca, la de la nueva persona no la ha visto. Esa es la manera en que se aprende. Bueno, eso es exactamente igual. O sea, yo le estoy enseñando. Claro, eso Claro. es exactamente lo que han hecho con ese sistema de inteligencia artificial. Es decir, han ido aportando una serie de informaciones que contenían una serie de objetos. Aparte, primero le dan la información de lo que es la calle vacía, digamos, la calle sin objetos aparentes, luego le dan información con un coche acercándose, con otro coche acercándose, con un peatón que cruza, es decir, le van dando... Todo esto lo tienen que hacer Claro, experimentalmente en alguna claro, parte, ¿no? claro, eso Donde lo van han hecho poniendo los experimentalmente. distintos. Claro, claro. O sea, van generando distintos, digamos, escenarios de información para que la inteligencia artificial aprenda, esto es cuando viene un coche por la izquierda, esto es cuando viene un coche por la derecha, aquí viene un peatón, ahí viene un perro, o sea, ¿no? Efectivamente. Y así va Y aprendiendo. así, Sí, sí, a sí. base de muchas pruebas, de ese aprendizaje que va siguiendo la máquina, llega un momento en el que aprende a detectar esos patrones y decide que lo que se acerca es un coche, lo que se acerca es un peatón, o lo que se acerca o lo que hay ahí es un árbol. Es decir que, lógicamente, ese sistema automático
biológico, pues por ahora está en pañales, pero ya lo han conseguido. Es decir, que ya pueden detectar todas esas cosas. Claro, esto es muy útil en estos momentos. Lógicamente, para un coche autónomo, pues es ideal, porque si estamos hablando de que además no lleva conductor, pues otra cosa más en lo que aventajaría a un conductor humano, ¿no? Para un humano, pues también, porque es otra ayuda y le permite a lo mejor pues tomar decisiones, aunar esfuerzos con el sistema para hacer la conducción más segura. Y sobre todo, pues para robots que pueden entrar en ambientes que son complejos, donde no pueden entrar seres humanos porque son peligrosos y demás, pues lógicamente todos estos sistemas le ayudan a conocer el entorno con mucha mayor precisión y a operar en función de la respuesta A tomar de ese mejores entorno. decisiones, claro. Así que ahí tenemos este nuevo avance, y lo que queda, que es el secreto, ¿no? El secreto, digamos, de todo esto es combinarlo todo. Lo hemos dicho antes. O sea, que la clave del futuro no está en elegir un solo sistema, porque todos tienen sus deficiencias. Este también tiene sus deficiencias, evidentemente. No lo puede detectar todo. Son ondas muy largas. Esa distancia que nos permite el láser, ese cálculo casi exacto de la distancia que me permite el LIDAR, no lo tiene este sistema. Además, utiliza ondas de radio todavía más largas que la del radar. Bueno, sería como darle a los coches distintos sentidos, ¿no? Nosotros tenemos obviamente los 5 sentidos clásicos, ¿no? La vista, el olfato. No podemos detectar todo con la vista, ni todo con el olfato, ni todo con el oído. Bueno, tenemos varios sentidos, pues lo mismo los coches, ¿no? Los vamos a adoptar. Claro, y los utilizamos en conjunto, o Claro, sea, claro, los exacto, los utilizamos utilizamos en conjunto, todos a efectivamente. la vez. Y Claro. de hecho, en los coches más avanzados utilizan lo que se llama fusión de sensores, que lo que hacen es integrar la información de las cámaras, el LIDAR, el radar, todos estos los integran, y con todo esto crean un universo, digamos, virtual que se acerca al real, lo que hay alrededor, y permite tomar decisiones. A esto le añadimos entonces el holoradar y Nuevos ya sentidos, claro. O tenemos, sea, nuevas técnicas que en este caso te permiten detectar otras nuevas cosas, como si nosotros tuviéramos un sentido para ver los infrarrojos o ultravioleta claro, o sonidos más de 20 megahercios, ¿no? claro, no se trata de generar coches que conduzcan como nosotros, sino se trata de que lo hagan mejor que nosotros, ¿no? Si son autónomos y si van con nosotros, porque sumen a sus sentidos los nuestros, que Efectivamente. Sí, tenemos sí, sí, muchas sí. veces pues esa visión de esa experiencia pasada en la que nos apareció un peatón por detrás de la furgoneta, y hace que instintivamente cuando llegues veas una furgoneta y levantes el pie del acelerador, ¿no? Efectivamente. O sea Sí, que, porque va a haber algún otro peatón inconsciente que puede salir por ahí, sí. Sí, o el niño que no ves, porque muchas veces con los contenedores, ¿no? Los contenedores de basura, que a veces los ponen cerca de un paso de cebra, que justamente te impide ver si viene alguien en ese momento del paso de cebra. Ahí tienes que tener una cierta prudencia. Entonces, todas esas cosas son experiencias que también irán aprendiendo claro, los sí, coches lógico, autónomos. Igual que lo hemos ido aprendiendo los claro, sí, humanos, todo es cuestión de pues que lo pongas obviamente en los autónomos condiciones. también. Y aparte que la podrán detectar, pero si no lo detectan, pueden incluso anticiparse a que igual hay algún problema que me impide detectar, y entonces pues toman la decisión bueno, levantar el pie o lo que sea que levanten los coches autónomos, porque claro, pies no van a tener, ¿no? O sea, será otra No, cosa. tú deja el tiempo y ya veremos si tienen pies, o a lo mejor tienen 6 patas, que ya los hay. Sí, sí, sí. Ya lo Muy bien, creo. pues nada, esta es la historia. Miramos al futuro. Los coches del futuro serán más complicados todavía que los actuales. Pues ahora nos vamos a ir a otro tema que no tiene nada que ver, aunque sí que tiene que ver, o sí que vamos a ver que se pueden explicar algunas cosas precisamente bueno, aludiendo a los coches, ¿no? Y a las carreteras. O sea que no nos vamos a alejar del todo de los coches, del tema de los coches. Pero el tema del que voy a hablar, como he mencionado antes, son neutrófilos traidores. Yo los llamo traidores porque en lugar de ayudarte a defender el cuerpo de una infección, resulta que cuando hay un tumor, están ayudando al tumor a crecer. Con lo cual, claro, son traidores al organismo al que intentan defender. No lo hacen de manera consciente. Desgraciadamente, esto es una cuestión de interacción con el tumor. Luego hablaremos de por qué pasa. Pero entonces no son células tumorales.
No, 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 no. Son células normales. Son células normales. Lo único que pasa es que ayudan al enemigo. Exacto. A ver, ya no quiero tampoco dejar, esto no se trata de una novela de Agatha Christie, ¿no? La idea es la siguiente, para intentar entender esto ya y por qué es importante. Cuando uno tiene una herida, ahí vienen bacterias, entran bacterias por la piel, y los neutrófilos son unas células fagocíticas que se llama, que se van a comer a las bacterias, son las primeras que llegan al sitio donde ha habido la penetración del enemigo, ¿vale? Entonces llegan al sitio como tienen que salir de los vasos sanguíneos. Hay una serie de moléculas que les permiten pegarse a esos vasos sanguíneos, que los vasos sanguíneos ya también han cambiado, porque el vaso sanguíneo ha detectado que ha pasado algo raro en la herida, hay una herida, los vasos sanguíneos se activan también y se hacen pegajosos para los neutrófilos se pegan y salen, y ahí en la herida se ponen a comer a las bacterias, las atrapan en redes de ADN, aquellos que van muriendo, los neutrófilos son los que forman el pus de las heridas infectadas. Y bueno, son los primeros, digamos, que van a intentar evitar la infección desde el punto de vista celular. Hay más mecanismos que funcionan en el sistema inmunitario innato, pero los neutrófilos, los primeros que llegan allí, van a emitir una serie de moléculas para atraer a más neutrófilos, van a reclutar refuerzos. Si no pueden acabar con todas las bacterias, cada vez que detectan a más bacterias, emiten moléculas para reclutar. Y, bueno, pues son las primeras que acuden a la herida. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con los tumores? Pues resulta que los tumores, muchos de ellos lo que están haciendo es daño en el tejido. Es decir, igual que yo también me pego un golpe, cuando me pego un golpe hay una inflamación también, puedo tener una respuesta inflamatoria, no necesariamente porque haya bacterias, sino porque se ha generado un daño al tejido. Y ese daño al tejido tiene que poner en marcha eh, mecanismos de regeneración de las heridas. Porque claro, otra de las cosas que funciona o que tiene que funcionar en el sistema inmunitario es que además de evitar la infección, tengo que reparar el daño. Y los neutrófilos, los macrófagos, muchas células de este tipo de células del sistema inmunitario innato son fundamentales para ir a cerrar la herida, para que la herida cicatrice. El cáncer, lo que hace un tumor es generar una herida. En el fondo es como una herida, pero una herida que las células van creciendo, en lugar de irse más pequeñas, van haciendo más daño al tejido, y ese daño puede generar un daño inflamatorio, como si fuera un trauma, ¿verdad? Un golpe que nos hemos dado, el tumor va a generar ese trauma y va a reclutar a los neutrófilos. Y los neutrófilos, cuando llegan al tumor, ahora veremos cómo lo pueden hacer, pues se van a poner a hacer a lo mejor lo que hacen los neutrófilos, que es voy a intentar curar la herida. Voy a intentar cerrar la herida. Claro, ¿qué es cerrar la herida? Cerrar la herida supone estimular la división celular de células de la piel. Voy a hacer que esas células de la piel se dividan, porque se han muerto cuando tienen una herida. O voy a hacer que haya nuevos vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos se han roto. Hay que repararlos y hay que generar nuevos vasos sanguíneos. Bueno, pues resulta que esas cosas que hacen los neutrófilos en las heridas, normales, si las hacen en los tumores, ayudan a los tumores a crecer. Y eso, claro, exacto, que le lleguen nutrientes, están reclutando a más neutrófilos que van a hacer que les llegue más sangre, que les llegue... Es decir, es todo como una especie de bola de nieve, pero la herida no se cierra. Claro, los neutrófilos cuando se cierra la herida reciben señales de que eso ya está acabado y se van. Es decir, ya no siguen haciendo nada. Pero en el caso de un tumor no. El caso de un tumor es como una herida que no cicatriza. Y claro, ahí están los neutrófilos intentando cicatrizar una herida que es imposible. Entonces, se han visto hace ya mucho tiempo, que ya se conoce, que efectivamente distintos tipos de tumores tenían distintos tipos de neutrófilos. Ha habido, digamos, muchos intentos de investigar qué tipo de neutrófilos hay ahí, cómo los puedo identificar. Y resulta que a los que han O identificado, sea que hay distintos tipos de neutrófilos en sí, función del sí, tejido que se dañe o en qué. función del tejido que se dañe, pueden, digamos, tener una función u otra o estar potenciados para hacer algo o hacer otra cosa. Ah, bueno, claro, porque si no, no es lo mismo el trabajo que tienen que hacer cuando se rompe la piel que cuando es un órgano interno, a lo mejor. O es un golpe, o bueno, simplemente es de la manera en que yo voy a mirar los neutrófilos, los voy a analizar, analizo y me encuentro con que no todos son iguales, que hay cosas distintas. O sea, que hay un tumor de un tipo, qué sé yo, pues por ejemplo, vamos a poner los tumores de pulmón, pues tienen unos neutrófilos que tienen mucha molécula, o sea, mucha expresión, mucha producción de una determinada molécula que utilizo como marcador. Un marcador es algo que me marca una marca.
¿verdad? Por ejemplo, la marca de coche, ¿no? La marca de coche tiene, la que sea, Citroën o Mercedes o lo que sea, tiene un marcador que me identifica la marca. Bueno, pues los neutrófilos y las células en general tienen marcadores que son moléculas. Si yo encuentro esta molécula, es que es tal célula. O es una, es tal célula o es tal tipo de célula, ¿no? Tal clase de la misma célula. Bueno, entonces hay varios tumores en donde se han encontrado distintos marcadores para los neutrófilos. En tumores de pulmón, en tumores pancreáticos, en tumores cerebrales, en melanoma. Cada uno de estos tumores tiene neutrófilos infiltrados y cuando los han ido a analizar a ver qué tipo de neutrófilos eran, pues se han encontrado con que estos marcadores eran distintos según los tipos de tumores. Había más abundancia de un marcador en un tipo de tumor que en otro tipo de tumor. Entonces, la idea es, esto es un poco sorprendente, ¿por qué no tienen los neutrófilos un marcador universal? Algo que les indique, que nos puede indicar que son neutrófilos, que no son neutrófilos distintos, son una cosa común y algo que tienen todos los neutrófilos de todos los tumores. Bueno, ¿esto cómo lo podemos saber? Pues resulta que ya hay un montón de información, igual que la información que recibía el coche del radar que has mencionado, hay un montón de información de gente que ha ido a visitar los tumores, a visitar las células de los tumores. ¿Visitar qué quiere decir? Voy a analizar qué células son las que están en el tumor. Voy a secuenciar los genes que están funcionando en cada una de las células individuales del tumor y voy a ver de qué tipo de células se trata. Entonces, voy a ver si son tumorales, si son células de la sangre, si son macrófagos, si son neutrófilos, si son lo Sí, que sea. claro, cada tumor tiene un montón de líneas de investigación, ¿no? O Claro, sea, cada tumor tiene células distintas, exacto. En estados distintos, es heterogéneo, hay un microambiente alrededor del tumor que es importante para que crezca. Entonces, esto lo han ido metiendo en bases de datos. Pero claro, a veces esas bases de datos están como curadas, entre comillas, están ya filtradas. Y esto, para que lo entendamos, es como si alguien va a visitar bosques, un bosque, otro bosque, cada bosque sería el tumor, para a ver qué tipo de animales hay dentro. Y voy, lo analizo, hago fotos, ¿verdad? No voy mirando los animales, sino voy haciendo fotos y luego ya cuando llegue a casa ya miraré a ver lo que he pescado en la foto. Entonces la foto, claro, tendrá más o menos los animales que son más conspicuos en el bosque, ¿no? Los que están más ocultos o los que haya pocos, va a haber pocos en la foto. Y encima, si esos animales resulta que son difíciles de ver, son ratoncitos pequeños o son, es decir, alguna cosa que es confusa, pues cuando llego a casa y analizo la foto digo, no, esto no claro. es, lo O sea, quito. te vas quedando solo con aquello que viene bien a tu investigación y todo lo demás lo descartas. Exacto. Con lo cual, ¿qué ha pasado? Pues que al hacer esta visita de los tumores, los datos que han sacado de las células y lo que son, los han manipulado con buena intención, pero han quitado los datos de aquellas células que son, digamos, menos conspicuas, que hay pocos genes de esas células. Y los neutrófilos son uno de esas células, expresan pocos genes. O sea, no son, digamos, grandes productoras de muchas proteínas, de mucho ARN, que sería digamos, lo que se va a secuenciar. Y entonces, ¿qué han hecho estos autores? Dice, bueno, esto no puede ser, voy a coger las fotos sin eliminar nada, sin filtrar. Voy a hacer un algoritmo, un análisis de estas fotos, a ver si en lo que yo pensaba que era un artefacto, una cosa rara, resulta que ahí está el ratoncito, o ahí está el lirón, o ahí está algo que me había pasado desapercibido, y voy a ver si realmente hay más, ¿no? Y tienen cosas, todos los bosques tienen cosas en común, de estos animales están en todos los O bosques. sea que eso supone ponerse en contacto con un montón de investigadores que pueden estar en cualquier lado y pedirles las fotos originales. Sí, claro, pero afortunadamente los investigadores lo que han hecho ha sido meter todas las fotos en bancos de datos públicos. Que igual cualquiera puede acceder a la secuencia de los genes de las células de aquellos tumores que han sido secuenciados. Es decir, esto está disponible. Es decir, las fotos de los bosques que hubieran hecho los investigadores las han puesto todas Ah, en la bien, bien, bien. nube, en un banco de datos de fotos, y ahora lo que hago es las bajo y las analizo de otra manera. Las analizo de una manera que han inventado, que han averiguado estos investigadores. Y entonces resulta que se encuentran con que sí que hay neutrófilos, claro, por supuesto, y todos los que analizan encuentran que hay un marcador común, una molécula que todos, en todos los tumores, tienen, que es una quimiocina, se llama. O sea, para que lo quieras saber, el nombre es la CCL3. ¿Y qué es esto de la quimiocina? Las quimiocinas son, a ver,
como moléculas que les dicen a las células del sistema inmunitario dónde tienen que ir. Lo he dicho muchas veces, las células del sistema inmunitario son ciegas y sordas y no tienen sentido del oído ni tienen sentido de la vista, pero sí tienen sentido del olfato. Sentido del olfato en el sentido de que hay una molécula que puede ser emitida desde el sitio de infección, que difunde y que va a difundir por la parte del organismo y que cuando pase por allí un neutrófilo la va a oler y va a saber de dónde viene el olor. Igual que nosotros podemos más o menos saber de dónde viene el olor de la cocina, ¿no? Si nos hace nuestra abuela una tarta, bueno, mi abuela ya no me va a hacer nada, desgraciadamente, pero bueno, mi mujer o mi hijo me hace una tarta, pues huele muy bien y voy obviamente donde más huele, y donde más huele es a la salida del horno, ¿no? Bueno, pues un poco lo mismo hacen los neutrófilos, van a dirigirse a donde más huele. Y ahí es donde se les requiere para funcionar, para comer las bacterias, para reclutar a más, etcétera, ¿no? O sea que estas son las CCL3, ¿no? Son moléculas de olor, podemos decir, ¿no? Exactamente, que es lo que se llaman las quimiocinas, ¿no? Pero bueno, encuentran una que es la CCL3, como digo. Bueno, entonces es esta molécula importante para que los neutrófilos funcionen en el tumor y los hagan crecer. Son los neutrófilos que producen esta proteína importantes para que los tumores crezcan. Y ahí es donde vienen los experimentos que hacen para intentar demostrarlo. Y hacen dos experimentos muy interesantes, o dos estrategias, digamos, muy interesantes. La primera es coger a ratones a los que les manipulan por el sistema CRISPR-Cas9, que es una herramienta molecular que me permite cortar el ADN, quitar ADN y repararlo. Entonces le quitan el gen de la CCL3. Entonces esos ratones van a tener neutrófilos, pero que esos no van a poder producir la No CCL3. van a poder producir la molécula del olor. Exacto, no van a poder producir esa molécula del olor, no van a poder reclutar a más neutrófilos, no van a poder hacer nada. Bueno, entonces a esos ratones que no tienen el gen de la CCL3, les induzco un tumor o algo que les inyecto células tumorales que no las pueden rechazar. Hay modelos animales para esto. Y ahora analizo si los tumores crecen más, crecen igual o crecen menos que los que sí que tienen CCL3, los neutrófilos que tienen CCL3. Y lo que encuentran es que crecen menos. Claramente la molécula esta, que estaba oculta en esas fotos, entre comillas, de datos de secuencia del ARN, pero que las habían manipulado, las habían curado, entre comillas, y habían eliminado una parte de la información importante, que eso es muy interesante, porque, por ejemplo, cuando tú has mencionado lo del radar, a nadie se le ocurre que la información la voy a quitar y voy a ver qué es lo que no me interesa, no. El sistema que aprenda, la inteligencia artificial que aprenda de la información sin que yo la manipule, porque igual si la manipulo quito algo importante, ¿no? Entonces, desgraciadamente, eso fue lo que pasó con estos bancos de datos de secuencias de ARN y habían quitado información que era importante. Bueno, al analizarla otra vez, se ha encontrado esta información. Bueno, ¿es esta información importante de verdad? Vamos a hacer experimentos. Quitamos el gen de la CCL3. ¿Los tumores crecen más o no? Pues resulta que sí que crecen más. Bueno, pues eso ya es un dato importante de Si que no, esta molécula. si lo quitas, Claro, si lo quitas, crecen menos. exacto, crecen menos, tienes razón. Crecen más si tiene CCL3. Si lo he quitado, los tumores crecen menos, efectivamente. Bueno, pues ahora vamos a hacer otra cosa todavía, que es, voy a generar neutrófilos de estos ratones que les he quitado el gen. Yo puedo sacar células precursoras y diferenciarlas a neutrófilos. Es decir, hacer que se conviertan en neutrófilos. Diferenciar quiere decir hacerlas diferentes, pero las voy a hacer diferentes de las células madre, las voy a convertir en neutrófilos hijos. Y esa conversión la puedo hacer con ratones a los que les he quitado el gen de la CCL3 o ratones normales que lo tienen. Entonces yo voy a generar neutrófilos a los que no tienen la CCL3 y neutrófilos que sí la tienen. Y ahora estas células que he generado, las voy a poner en contacto con sobrenadante, con una especie de sopa que viene de tumores. Y voy a ver si se convierten en neutrófilos más maduros, en neutrófilos que sí que expresen la CCL3. Bueno, resulta que cuando yo hago esto con neutrófilos normales, es decir, los diferencio, los neutrófilos normales, y los pongo en contacto con el sobrenadante del tumor, que son moléculas que están siendo emitidas por el tumor,
pues hace que los neutrófilos que yo he generado, que son neutrófilos, digamos, vírgenes, que no han encontrado todavía bacterias ni nada, cuando yo los pongo en contacto con esa sopa de moléculas que es secretada por el tumor, se convierten en neutrófilos que expresan la CCL3, es decir, que producen esta CCL3. Con lo cual, el tumor lo que está haciendo es emitir señales para atraer a estos neutrófilos y además decirles que se pongan a fabricar esta molécula, porque al fabricar esta molécula y posiblemente otras que también les dicen que fabriquen, les viene bien al tumor, apoya el crecimiento del tumor. Y claro, esos son los tumores que sobreviven. Evidentemente aquellos que tienen esta ayuda, ¿no? O sea, que están poniendo los sistemas clásicos de defensa del cuerpo a su propio servicio en contra del propio organismo, En contra del propio lógicamente. organismo. Claro, los Ajá. neutrófilos no lo saben. Los pobres Claro, los neutrófilos neutrófilos ingenuos, hacen su ellos se trabajo dedican a hacer su simplemente. trabajo, pero no saben que haciendo su trabajo, en este caso están ayudando al tumor, que es lo que decía antes. Está intentando cicatrizar la herida, pero resulta que al cicatrizarla están activando células, están activando sistemas que sí funcionan bien en condición normal para cicatrizar la herida normal, pero no funcionan en el tumor para cicatrizar, entre comillas, lo que sería esa herida del tumor. Bueno, pues con estos neutrófilos que además han fabricado en in vitro, o sea, en un frasco de cultivo, que pueden fabricar dos tipos, los que tienen la CCL3 y los que no la tienen, los pueden inyectar a ratones, estos neutrófilos. Y a esos O sea, ratones, lo anterior era en un cultivo, ¿no? exacto, esto lo han Era puesto un en un cultivo. cultivo y los ratones les habían quitado la CCL3, habían visto que crecen. Esos ratones que les he quitado el gen, los tumores crecen menos, pero ahora yo voy a coger los neutrófilos que tienen o no tienen la CCL3, se la voy a inyectar a ratones normales. Entonces voy a inyectarle neutrófilos normales que tienen el gen de la CCL3 o neutrófilos que no lo tienen. Y a esos ratones que no les he modificado nada, es decir, no los he utilizado para quitarles ningún gen, voy a ponerles un tumor y voy a ver si cuando les inyecto los neutrófilos con la CCL3 el tumor crece más o no. Y si cuando les inyecto los neutrófilos que no la tienen, el tumor crece más o no. Y lo que han encontrado es que los neutrófilos que no la tienen hacen crecer menos a los tumores, o sea, no los apoyan. Mientras que los neutrófilos normales, que sí que tienen este gen, hacen que crezcan más deprisa. Con lo cual, han encontrado que esta molécula, que es común a los neutrófilos de prácticamente los tumores que han estudiado, está ahí y es una molécula que funciona para apoyar el crecimiento del tumor. Y por tanto, claro, ¿qué quiere decir esto? Pues que si intervenimos en la función de esta molécula, posiblemente voy a impedir el crecimiento de los tumores o voy a afectarlo para muchos tumores a la vez. Pero esa molécula al final es algo que en condiciones normales, cuando una persona no tiene un tumor, hace falta en el organismo. O sea que si tú la inhibes, a lo mejor estás provocando algún otro problema, ¿no? Claro, pero esto pasa siempre con cualquier tratamiento inmunosupresor. Sea, si tengo una enfermedad inmunosupresora o, en fin, el cáncer, por ejemplo, que doy tratamiento para que no se dividan las células, estoy afectando a las células normales que sí que hace falta que se dividan. Claro, ahí está en encontrar lo que se llama la ventana terapéutica. Es decir, qué dosis de algo empleo para que tenga el mayor beneficio sin generar perjuicio o generando el menor perjuicio Claro, posible, pero ¿no? de todas formas eso para utilizarlo como si fuera una terapia habría que hacer todo ese desarrollo de extraer neutrófilos, quitarles el gen, inyectárselo sin él, ¿no? No, que va, que va. Eso sería solamente encontrar un fármaco que, por ejemplo, se uniera a la molécula de CCL3 y la bloqueara, Claro, sí, sí. impidiera que funcionara. Entonces, cuando tengo un tumor, puedo intentar encontrar una nueva molécula que se pega a este CCL3, bloquea la interacción normal que tiene con su receptor, que es una molécula que tienen las células normales, y entonces no funciona. Es decir, estoy quitando la funcionalidad de esta molécula. Pero si la quito no para un tumor, sino que la puedo quitar para cualquier tumor que necesite esta molécula. Con lo cual tendría una terapia en el futuro, si esto funciona, sería una terapia como más universal, que se podría combinar a terapias específicas. Y aquí viene la metáfora de los coches, ¿no? Tú imagínate que yo quiero bloquear o frenar a los coches, dependiendo de la marca, pues cada cáncer tiene su marca, el cáncer de pulmón no es igual que el cáncer de páncreas o que el cáncer de hígado, y hay tratamientos específicos más o menos para algunos cánceres, ¿no? Algunos son comunes, pero otros son más específicos de tumores. Es decir, estamos abordando el crecimiento del cáncer atacando a las células del cáncer. Pero yo, si quiero frenar a los coches que no progresen, oye, puedo atacar a la carretera. Puedo poner una barricada en la carretera y ahí no pasa ningún coche. Sea la marca que sea, si yo bloqueo la carretera,
pues los coches van a ser bloqueados en su progreso, ¿no? Entonces aquí se trata un poco de bloquear lo que los tumores necesitan para progresar, que no es los mecanismos autónomos, digamos, de cada célula tumoral, que serían los mecanismos autónomos de cada coche, sino que son los mecanismos de alrededor del tumor que necesita para que ese tumor pueda seguir avanzando, pueda seguir Claro, al progresando. final lo que se hace en ese sentido es retardar el desarrollo del tumor y dar tiempo al paciente para que con otras terapias y demás se pueda vencer, ¿no? Exactamente, estimular el sistema inmunitario, otras células, los linfocitos T, o que puedan atacar el tumor, hacer otro tipo de estrategias inmunoterapéuticas que puedan, o sea, digamos, colaborar con esta, ¿no? Y coordinar de manera coordinada, atacar varias estrategias. Es decir, voy a atacar al coche y voy a atacar a la carretera. Sí, lo mismo que decíamos antes, hace falta utilizar todos los sistemas para obtener un Eso es. resultado óptimo, ¿no? Pues en este caso sería uno más dentro de ese conjunto de fórmulas para luchar contra los tumores, ¿no? Y bueno, como siempre, esto, aparte de abrir pues nuevas vías de esperanza para curar tumores, también abre nuevas vías de investigación, porque es posible que los neutrófilos que no estaban siendo bien analizados en estos bancos de datos, pues produzcan otras moléculas, que no solamente son la CCL3, sino algunas más, que resulta que también sean importantes para apoyar el crecimiento tumoral, que ya digo, que es algo que los neutrófilos no es que quieran hacer. Se ha llamado traidores a los neutrófilos como si fueran voluntariamente traidores. Pero desgraciadamente yo creo que no, los datos no indican que sean voluntariamente traidores, simplemente que ante la situación de agresión a un tejido que supone el crecimiento de un tumor, pues se ponen en marcha mecanismos de intentar paliar esa agresión y son los mecanismos que tenemos en el organismo los normales. O sea, los neutrófilos van, los macrófagos van, intentan cicatrizar la herida, en fin. Y claro, al hacer esto, pues resulta que generamos, en este caso, un perjuicio, porque las células tumorales, que tampoco quieren crecer en realidad, porque estos son todo evidentemente mecanismos inconscientes, han mutado, han dejado de hacer caso a las señales que les dicen que no se tienen que dividir, han empezado a comportarse como células embrionarias, que se dividen y se dividen, aunque las células embrionarias sí que obedecen a señales. Oye, me divido hasta que me tenga que dividir, pero sí que es verdad que están en un estado de división. Estas células del cáncer no. Se han convertido en células embrionarias en gran medida, pero encima no hacen caso a ninguna señal que les frena en el crecimiento. Con lo cual, claro, siguen creciendo, siguen invadiendo un órgano, siguen molestando a las células que están haciendo la función normal del órgano. Eso es lo que acaba con la muerte de los pacientes que no pueden controlar el tumor. O sea que podría haber entonces algún otro tipo de células distintos a los neutrófilos que también tuvieran una función parecida y también se pudiera atacar de una forma Sí, parecida. de hecho los macrófagos, que son los segundos que llegan a la herida después de los neutrófilos, algunos ya están. Algunos macrófagos están en la piel ya. Y son los que se pueden encontrar con las bacterias que acaban de entrar cuando me he hecho una herida. O sea, algunos macrófagos son residentes, pero hay otros que no. Hay otros que son reclutados. Entonces, esos que van reclutados, lo mismo. También van reclutados a la herida y puede ser que también se está investigando que estén generando otras moléculas que también sean importantes para el crecimiento del tumor. O sea, cada uno de ellos responde a un olor Exacto. distinto, ¿no? Que sería una molécula Y distinta. cada uno a lo mejor tiene una función distinta, sí, también para, en este caso, cicatrizar la herida, controlar la infección y dejar que las cosas vuelvan a lo normal, ¿no? Cuando me hago una herida, al final eso está cerrado. Pero en el caso del cáncer, ya digo, es como una herida que no se cierra y entonces todos esos mecanismos de intentar cerrar la herida nunca paran, están siempre allí, están siempre funcionando porque, claro, ellos detectan que la herida no se cierra. Bueno, hay que seguir atrayendo más células, hay que seguir generando moléculas, hay que seguir cerrando esta herida tan testaruda, ¿no? Y tan tozuda que no parece responder a lo que yo estoy haciendo. Y bueno, eso es el problema de esta situación de algunos tumores, que encima resulta que esa actividad pues, puede ser que tenga, como hemos dicho, este efecto potenciador del crecimiento. Y claro, pues es una yo creo que, bueno, yo desde luego desconocía esta situación, o sea, no soy oncólogo para nada, ¿no? Pero desconocía esta situación que me lleva de nuevo a reflexionar sobre lo complejo que es todo nuestro sistema, digamos, vital, nuestro organismo, cómo está integrado todo y cómo resulta que
unas funciones positivas, como son las de curar la herida, la de luchar contra las bacterias y cicatrizar, resulta que en una situación patológica esa misma función positiva se puede convertir en algo negativo, que es lo que pasa con las enfermedades autoinmunitarias. Claro, eso te iba a decir, que al final las alergias vienen a ser algo Claro, parecido. exacto, es, exacto. Es una enfermedad autoinmunitaria, me ataca a mi propio organismo, pero me ataca a mi propio organismo, ha habido un error ahí de que se identifica algo mío como si fuera extraño y hay que atacarlo. Claro, eso que tengo yo nunca lo vamos a vencer, porque lo tengo yo. Es decir, mi antígeno lo voy a seguir produciendo. Voy a seguir produciendo, pues lo que sea, la molécula que ha sido detectada, la voy a seguir produciendo. Y voy a tener inflamación en la piel, o voy a tener lupus, o voy a tener una enfermedad autoinmunitaria. Pues esto podría ser algo parecido. El cáncer podría generar una especie de autoinmunidad reparadora. La reparadora en condiciones normales es buena, pero en condiciones de un tumor, pues esa inmunidad innata reparadora lo que hace es apoyar el crecimiento del tumor. Y ahí tenemos el problema. Entonces, entender esto, a ver, darnos cuenta de esto, darnos cuenta de cómo ese microentorno de los tumores está afectando al crecimiento tumoral, y darnos cuenta de que podemos afectar tanto a las células tumorales directamente como a las otras que están apoyando de manera indirecta, yo creo que, bueno, es primero algo que nos da un conocimiento científico, puramente científico, de cómo funciona el organismo, ¿no? Y luego que nos permite, con ese conocimiento, generar estrategias de intervención, que son pues, más personalizadas, más eficaces y, bueno, con más conocimiento de causa de lo que está pasando y de lo que queremos hacer para evitar que eso pase. Entonces, bueno, como todo, ¿no? Esto vamos avanzando a veces poco a poco, a veces muy deprisa. Esto no es un progreso lineal y hay a veces son descubrimientos fundamentales que, en fin, que aportan mucho y otras veces no tanto, pero todos al final acaban por contribuir al avance de la ciencia y a que podamos ir comprendiendo todo esto, ¿no? Y que vayamos pudiendo vencer enfermedades tan terribles como el cáncer, que son muchísimas enfermedades, como has dicho en otras ocasiones, ¿no? No es una sola. Efectivamente, y bueno, encontrar algo que sea común a todas ellas, o a la mayoría de ellas, pues es una cosa muy importante, porque nos permite atacar a ese conjunto de enfermedades de manera, o nos permitirá, esperemos en el futuro, atacar a, a este conjunto de enfermedades. Y esto es una cosa muy importante porque hay que tener cuidado con determinados descubrimientos y tal. Esto es un descubrimiento y uno puede pensar, bueno, esto ya, mira, me van a dar una terapia mañana, está esto en el hospital, ¿no? Porque han curado ratones o han frenado el crecimiento tumoral en ratones. Sí es verdad, pero necesitamos ensayos clínicos en humanos, necesitamos todavía investigar más qué está pasando. Es decir, desgraciadamente el avance no es de la noche a la mañana, esto ya está en el hospital mañana, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces no se trata desde luego de dar falsas esperanzas, sino de darlas reales. Y las esperanzas reales, desgraciadamente, son a medio o largo plazo. No son, no es, desgraciadamente, esto no es para los que ahora mismo pueden estar sufriendo de un cáncer. Este descubrimiento no les va a ayudar. Pero sí que hay que pensar que sí que puede ayudar a sus hijos o a sus nietos, o incluso pensar en un futuro en donde el cáncer pueda ser erradicado completamente o detectado, o detectar la probabilidad de que alguien tenga cáncer antes de que lo pueda desarrollar y generar algún tipo de intervención para evitar que ese cáncer se desarrolle. Al fin y al cabo, todas las terapias que se usan ahora han seguido ese camino y muchas son muy efectivas. O sea que cada vez hay más. En fin, ahí está la esperanza. Bueno, pues aquí terminamos, ¿no? Yo creo que ya nos despedimos hasta dentro de otro par de semanas, porque seguimos aquí con la ciencia fresca y esperando que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros, que al final nos lo pasamos también muy bien haciéndolo. Efectivamente, Ángel, así es, tienes toda la razón. Esperemos que guste el programa a los oyentes, aprendan algo, les sirva para eso, aprender, reflexionar, bueno, y apreciar mejor el universo, tanto humano como no humano, en el que nos movemos, ¿no? Que yo creo que es una cualidad humana muy importante. Para mí lo es, por lo menos, comprender algo, descubrir algo nuevo, es un placer. Algo que me enriquece y es un placer. Y además es un placer poderlo comunicar. Poderlo comunicar de manera que, bueno, lleguemos a la mayor cantidad de gente posible y que compartan ese placer
con nosotros, ¿no? Es un poco Exacto. lo que... Y si a alguno le surgen dudas, que lógicamente ya sabemos que la ciencia responde preguntas y genera más preguntas todavía, es que vamos bien, o sea que no se pongan nerviosos. Muy bien. De acuerdo, muy Muy bien. bien, pues nada, nos despedimos de aquí. Buena ciencia a todos y como siempre, los mejores deseos de salud y de felicidad. Buena ciencia y hasta pronto. Hasta pronto, adiós. Han escuchado ustedes Ciencia Fresca. Un programa de cienciaes.com elaborado por Jorge Laborda Fernández y Ángel Rodríguez Lozano. En nuestra página web, cienciaes.com, les ofrecemos una amplia colección de programas de divulgación científica en español. Si le agrada nuestro trabajo, visite nuestra web y colabore a su mantenimiento con una donación. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.